El antiguo Egipto fue una civilización profundamente espiritual, donde el mundo natural y divino estaban intrínsecamente conectados. En el corazón de esta conexión estaba el vasto y complejo panteón egipcio, compuesto por dioses y diosas que no solo representaban aspectos del universo, sino que también eran responsables de su creación y funcionamiento. Desde Ra, el dios del sol, que dio luz al mundo, hasta Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Cada deidad jugaba un papel vital en el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Esta es la historia de estos dioses poderosos y cómo moldearon el destino de la civilización egipcia. Para los antiguos egipcios, la creación del universo no fue un evento singular, sino un proceso continuo. Los dioses jugaban un papel fundamental en mantener el equilibrio entre el orden y el caos, asegurando que el ciclo del día y la noche, la vida y la muerte, siguiera sin interrupciones. Dioses como Ptah, el creador mediante la palabra, y Tot, el dios de la sabiduría, no solo formaban parte del mito de la creación, sino que también eran los guardianes del conocimiento que permitía a los humanos mantener el equilibrio en sus vidas. El panteón egipcio está dominado por figuras como Ra, Osiris e Isis, quienes representaban los conceptos más profundos del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Ra, el dios del sol, garantizaba la continuidad de la vida a través de su viaje diario por el cielo y el inframundo. Osiris, como dios de la muerte y la resurrección, ofrecía la esperanza de la vida después de la muerte, mientras que Isis, la gran maga, protegía y sanaba. Juntos, estos dioses encarnaban la conexión íntima entre el mundo de los vivos y los muertos, un concepto fundamental en la espiritualidad egipcia. La mitología egipcia está lleno de dioses enigmáticos que simbolizan aspectos esenciales de la existencia. Desde el feroz Set, dios del caos, hasta la benévola Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Estos seres divinos reflejaban tanto las fuerzas destructivas como las creativas del mundo natural. A través de esta historia, exploraremos cómo los egipcios comprendían su lugar en el universo, dependiendo de la voluntad de los dioses, para mantener el equilibrio en un mundo lleno de misterio y maravilla. Ra es la deidad más poderosa y prominente en la mitología egipcia. Considerado el creador del universo, Ra gobernaba desde los cielos como el dios del sol, iluminando y dando vida al mundo. Cada día, Ra viajaba por el cielo en su barca solar, guiando al sol desde el amanecer hasta el anochecer. Este ciclo diario simbolizaba no solo el orden cósmico, sino también el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Durante la noche, Ra descendía al inframundo, enfrentando las fuerzas del caos, como Apophis, en una lucha que garantizaba el amanecer del día siguiente. El viaje de Ra a través del inframundo es uno de los aspectos más fascinantes de la mitología egipcia. En este viaje nocturno, la barca de Ra se enfrentaba a numerosos peligros, pero era protegido por otros dioses y espíritus. Su éxito en derrotar a las fuerzas oscuras aseguraba que el mundo continuara cada día, simbolizando la victoria del orden sobre el caos. Estos dioses primordiales dieron origen a los principales dioses del panteón egipcio, como Osiris, Isis, Set y Neftis. Así, Ra es el origen de toda la vida, no solo en el cosmos, sino también entre los dioses y los humanos. En el Imperio Nuevo, Ra se fusionó con Amón, otro dios solar de Tebas, formando la figura de Amón-Ra. Esta fusión reforzó el poder y la centralidad de Ra en el culto religioso egipcio, convirtiéndolo en el dios supremo del panteón. El culto a Ra fue tan influyente que incluso los faraones afirmaban ser descendientes de este dios, vinculando directamente su poder y legitimidad con el de Ra. Así, el faraón no solo era el gobernante de Egipto, sino también el representante de Ra en la tierra. El legado de Ra se extendió a lo largo de toda la historia de Egipto. Su culto no solo estaba asociado con los templos y ceremonias, sino también con los monumentos más grandes de Egipto, como las pirámides. De hecho, se creía que las pirámides mismas eran símbolos del poder de Ra, representando los rayos de sol que descendían sobre la tierra.
A lo largo de la historia, Ra no solo fue una deidad creadora, sino también un símbolo de la eternidad, del ciclo interminable de la vida y la muerte, y del orden cósmico que mantiene al universo en funcionamiento. Osiris es una de las figuras más fascinantes de la mitología egipcia, conocido como el dios de la muerte, la resurrección y el gobernante del inframundo. Su mito comienza con su asesinato a manos de su hermano, Set, quien, movido por la envidia, lo traiciona y lo desmiembra en múltiples partes. Sin embargo, el mito no termina con la muerte de Osiris. Su esposa, Isis, lo resucita mediante el poder de su magia, restaurando su vida y convirtiéndolo en el rey del inframundo. Así, Osiris se convierte en un símbolo del ciclo de la muerte y la renovación. El mito de Osiris tiene profundas connotaciones espirituales para los antiguos egipcios. A través de su resurrección, Osiris no solo se convierte en el Señor de los muertos, sino también en la promesa de la vida eterna para los humanos. Los egipcios creían que al morir, sus almas serían juzgadas en el inframundo, donde Osiris presidía el tribunal. Aquellos cuyos corazones eran más ligeros que la pluma de Maat eran admitidos en el paraíso eterno. En este sentido, Osiris no solo era una deidad de la muerte, sino también una figura de esperanza y salvación. La resurrección de Osiris también tiene un simbolismo agrícola en el antiguo Egipto. Así como Osiris moría y renacía, el ciclo de las estaciones se reflejaba en la vida de los campos. Durante la temporada de inundación del Nilo, las aguas retrocedían y la tierra fértil se regeneraba, dando vida a las cosechas. Los antiguos egipcios veían este proceso como una manifestación del poder de Osiris, quien, al renacer, garantizaba la prosperidad y la renovación de la vida. El culto a Osiris fue uno de los más extendidos en el antiguo Egipto. En la ciudad de Abidos, el templo de Osiris se convirtió en un lugar sagrado de peregrinación. Los rituales asociados con su mito, incluidos los misterios de su muerte y resurrección, eran recreados anualmente en festivales para honrar al dios y asegurar la continuidad de la vida después de la muerte. Osiris, en su rol de rey del inframundo, ofrecía a los difuntos la posibilidad de renacer en el más allá, siempre y cuando hubieran llevado una vida justa. Osiris también fue visto como un dios que enseñó a la humanidad la civilización. Se le atribuía la introducción de la agricultura y la enseñanza de los rituales y las leyes. Antes de su asesinato, Osiris gobernó Egipto como un rey sabio y justo, trayendo paz y prosperidad al país. Este aspecto de su mito lo consolidó como un modelo de liderazgo y justicia, no solo en el más allá, sino también en la vida terrenal. Isis, una de las diosas más veneradas de la mitología egipcia, es reconocida como una poderosa maga y protectora de los difuntos. Su historia está profundamente entrelazada con la de su esposo, Osiris, y su papel en su resurrección es uno de los mitos más significativos del antiguo Egipto. Tras el asesinato y desmembramiento de Osiris por su hermano Set, Isis, a través de su magia, logró reunir los pedazos del cuerpo de su esposo y devolverlo a la vida, aunque solo en el inframundo, donde Osiris se convirtió en el rey de los muertos. Este acto convirtió a Isis en la diosa protectora de los muertos y en la encarnación del amor y la devoción eternos. La magia de Isis no solo se limitaba a la resurrección de Osiris, sino que también se extendía a la protección de los vivos y los muertos. Se la invocaba en rituales funerarios para asegurar que los difuntos llegaran sanos y salvos al más allá, y que su viaje a través del inframundo fuera guiado por el poder de la diosa. Isis también protegía a los faraones, quienes como reyes de Egipto se consideraban herederos de Osiris. De este modo, la reina de los dioses se convirtió en un símbolo de estabilidad y continuidad en la monarquía egipcia, vinculando su poder divino con el gobierno terrenal. Como diosa de la maternidad y la fertilidad, Isis era también vista como una figura protectora para las madres y los niños. Los antiguos egipcios la adoraban como la madre ideal, capaz de cuidar y proteger a su hijo Horus, incluso después de la muerte de Osiris. Isis escondió a Horus de su tío Set,
protegiéndolo hasta que fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarse al dios del caos y vengar la muerte de su padre. Este aspecto de Isis, como madre protectora, la hizo muy popular entre las mujeres egipcias, quienes la invocaban para pedir protección y fortaleza durante el parto y en la crianza de sus hijos. Además de su papel como diosa de la magia y protectora de los muertos, Isis también desempeñó un papel central en los misterios religiosos del antiguo Egipto. Su culto se expandió más allá de las fronteras de Egipto, llegando a Grecia y Roma, donde fue venerada como una diosa de la sabiduría, la curación y la magia. Los templos de Isis se convirtieron en centros de conocimiento esotérico, y sus sacerdotes y sacerdotisas se dedicaban a mantener viva la tradición de los antiguos rituales que aseguraban la prosperidad y la protección de los reinos. La relación de Isis con Osiris y Horus también la convierte en un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Como esposa, madre y protectora, Isis encarnaba el ciclo completo de la vida, la muerte y el renacimiento. A través de su figura, los egipcios podían encontrar consuelo en el hecho de que la muerte no era el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. Su capacidad para manipular la vida y la muerte la convirtió en una figura venerada por todos, desde los campesinos hasta los faraones. Horus, el dios halcón, es una figura central en la mitología egipcia, especialmente en su papel como protector del trono de Egipto y vengador de su padre, Osiris. Como hijo de Isis y Osiris, Horus nació con el destino de enfrentarse a su tío Set, quien había usurpado el trono tras asesinar a Osiris. La lucha entre Horus y Set simboliza la eterna batalla entre el orden y el caos, con Horus representando el orden cósmico, la legitimidad y la justicia, mientras que Set encarna el caos, el desorden y la violencia. La historia de Horus y Set es una de las más épicas de la mitología egipcia. Después de ser criado en secreto por Isis, Horus creció lo suficientemente fuerte para desafiar a Set en una serie de batallas que determinarían el destino del trono de Egipto. En una de las versiones más populares de este mito, las batallas entre Horus y Set duraron 80 años, y aunque Horus sufrió heridas graves, incluida la pérdida de uno de sus ojos, finalmente logró vencer a Set con la ayuda de otros dioses. Esta victoria de Horus no solo restauró el orden en Egipto, sino que también aseguró la legitimidad de la dinastía faraónica. El ojo perdido de Horus en su batalla con Set se convirtió en un poderoso símbolo de sanación y protección. Conocido como el Ojo de Horus, o Udjat, este símbolo fue ampliamente utilizado en amuletos y arte egipcio para ofrecer protección y salud. Se creía que el Ojo de Horus tenía el poder de restaurar el equilibrio y curar las heridas, no solo físicas, sino también espirituales. Los faraones, en particular, llevaban amuletos con el Ojo de Horus para protegerse en vida y en la muerte, asegurando así su bienestar en el más allá. Horus no solo fue el vengador de su padre, sino también el protector del trono de Egipto. Como símbolo del orden y la realeza, cada faraón que ascendía al trono de Egipto se consideraba la encarnación de Horus en la tierra. Esta conexión entre el faraón y el dios halcón consolidó la legitimidad del poder real, afirmando que el faraón era el defensor del orden divino y el elegido por los dioses para gobernar. A través de Horus, los faraones justificaban su derecho divino al trono, manteniendo la continuidad del poder y del orden en Egipto. Horus también estaba asociado con el cielo y el sol. Como dios halcón, se creía que sus ojos eran el sol y la luna, y su vuelo simbolizaba el movimiento de estos astros a través del cielo. Al igual que su padre Ra, Horus era visto como un dios solar, garantizando la estabilidad del cosmos y protegiendo a Egipto de las fuerzas del caos. Set, el dios del caos, el desierto y las tormentas, es uno de los personajes más intrigantes y complejos de la mitología egipcia. A menudo descrito como el antagonista de Osiris y Horus, Set representa las fuerzas del desorden y la destrucción. Su mito más famoso es el asesinato de su hermano Osiris, un acto que desencadena el conflicto con Horus y la lucha por el control del trono de Egipto. Sin embargo,
A pesar de su papel como agente del caos, Set también tiene una función vital en el equilibrio cósmico, lo que lo convierte en una figura ambigua, tanto temida como respetada. Como señor de las tormentas y los vientos violentos, Set era visto como una fuerza destructiva, capaz de desatar su furia sobre las cosechas y los asentamientos. Sin embargo, a pesar de su naturaleza descontrolada, Set era también un protector del orden, defendiendo al dios Ra durante su travesía nocturna en la barca solar contra Apophis, la serpiente del caos. Este papel dual de destructor y protector refleja la complejidad del caos en la cosmovisión egipcia, donde la destrucción también es necesaria para la renovación. El conflicto central en el mito de Set es su traición a su hermano Osiris. Motivado por la envidia y el deseo de poder, Set asesina a Osiris y lo desmembra, esparciendo sus partes por todo Egipto. Este acto desata una serie de eventos que culminan en la lucha entre Set y Horus, el hijo de Osiris, por el control del trono. Aunque Set es inicialmente victorioso, su reinado está marcado por el desorden y la violencia, lo que finalmente lleva a su derrota a manos de Horus, quien restablece el orden y la justicia en Egipto. El papel de Set en la mitología egipcia no es simplemente el de un villano. Aunque es responsable del caos y la destrucción, los egipcios entendían que estas fuerzas eran una parte inevitable del ciclo de la vida. Set, como dios del caos, tenía una función vital en el equilibrio del cosmos. Al defender a Ra de Apophis, Set aseguraba que el sol pudiera renacer cada día, garantizando la continuidad de la vida. En este sentido, Set es tanto un destructor como un mantenedor del equilibrio cósmico, lo que lo convierte en una figura ambigua y esencial en la mitología egipcia. El culto a Set fue especialmente fuerte en ciertos periodos de la historia egipcia. Durante el segundo periodo intermedio, cuando los Hyksos gobernaron el norte de Egipto, Set fue adorado como una deidad principal debido a su asociación con el poder y el desierto. Incluso durante el Imperio Nuevo, algunos faraones, como Ramsés II, mostraron respeto por Set, reconociendo su poder en la protección del reino y en las batallas. Anubis, con su cabeza de chacal, es uno de los dioses más icónicos de la mitología egipcia. Como dios de la momificación y guía de los muertos, Anubis desempeñaba un papel fundamental en las creencias funerarias del antiguo Egipto. Su imagen como protector de las tumbas y guardián de los difuntos subraya la importancia que los egipcios daban a la preservación del cuerpo y al viaje seguro hacia el más allá. En el panteón egipcio, Anubis no solo protegía a los muertos, sino que también guiaba sus almas a través del inframundo hacia el juicio final. La conexión de Anubis con la muerte y la momificación se refleja en su papel durante el proceso funerario. Según la tradición, Anubis fue quien embalsamó a Osiris tras su asesinato por parte de Set, asegurando que su cuerpo permaneciera intacto para su vida en el más allá. Este acto estableció a Anubis como el dios de la momificación y protector de los muertos. En los rituales funerarios se invocaba a Anubis para garantizar que el cuerpo del difunto estuviera correctamente preservado, permitiendo que el alma pudiera reconocer su cuerpo en la otra vida y continuar su viaje hacia la eternidad. Anubis también desempeñaba un papel crucial en el juicio de las almas. En el salón de Maat, donde los muertos eran juzgados, Anubis era quien pesaba el corazón del difunto contra la pluma de Maat, la diosa del orden y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era considerada pura y digna de entrar al campo de juncos, el paraíso egipcio. Sin embargo, si el corazón era pesado por el pecado, el alma era devorada por Amit, el monstruo devorador de los muertos. A través de este acto, Anubis se convierte en el juez imparcial que determina el destino final de las almas. La asociación de Anubis con los chacales también refleja su conexión con la muerte y las tumbas. Los chacales eran conocidos por rondar los cementerios en busca de cuerpos para devorar, lo que probablemente llevó a los egipcios a relacionar a este animal con la protección de los muertos. Como dios con cabeza de chacal,
Anubis se aseguraba de que los cuerpos fueran preservados y protegidos de los profanadores. En este sentido, Anubis no solo era el guía de las almas, sino también un vigilante constante sobre los muertos y sus tumbas. El culto a Anubis fue extremadamente popular en todo Egipto. Se creía que su presencia era fundamental durante el proceso de momificación, y su imagen a menudo aparecía en las tumbas y sarcófagos como símbolo de protección. Anubis también tenía templos dedicados a su culto, donde se realizaban rituales para honrarlo y asegurar la protección de los difuntos. Tot, también conocido como el dios de la sabiduría, la escritura y la luna, es una de las figuras más importantes y multifacéticas del panteón egipcio. Representado comúnmente con la cabeza de un ibis, Tot era considerado el escriba de los dioses, responsable de registrar sus acciones y mantener el equilibrio cósmico a través del poder de la escritura y la palabra. Su papel como dios de la sabiduría y el conocimiento lo convirtió en una de las deidades más veneradas en el antiguo Egipto, especialmente entre los escribas y los intelectuales. Uno de los roles más destacados de Tot era su función en los juicios de los muertos en el inframundo. Cuando un alma llegaba al salón de Ma'at para ser juzgada, Tot era el encargado de registrar los resultados del pesaje del corazón. Si el corazón del difunto era más ligero que la pluma de Ma'at, Tot anotaba que el alma era digna de ingresar al campo de juncos, el paraíso egipcio. Su presencia en este proceso subrayaba la importancia de la verdad, la justicia y la precisión, ya que Tot era el guardián de la verdad y el conocimiento en todas sus formas. Además de ser el dios de la sabiduría, Tot también estaba asociado con la luna. Los egipcios creían que Tot regulaba los ciclos lunares y, por lo tanto, influía en el paso del tiempo y el calendario. Se le atribuye la creación del calendario egipcio, que dividía el año en 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales. Gracias a su conexión con la luna, Tot también estaba vinculado con el equilibrio cósmico, ya que la luna era vista como una contraparte necesaria al sol, asegurando el ciclo de la noche y el día. Tot no solo era venerado como el dios de la escritura y el calendario, sino también como el inventor de la lengua escrita. Según la mitología egipcia, fue Tot quien enseñó a los humanos a escribir, una habilidad que los antiguos egipcios consideraban divina. Los escribas, que eran una clase altamente respetada en la sociedad egipcia, rendían homenaje a Tot como su patrón. La escritura, considerada un regalo divino, jugaba un papel crucial en la preservación del orden cósmico, ya que permitía registrar y transmitir las leyes y las enseñanzas de los dioses. El culto a Tot también estaba relacionado con la magia y la sabiduría esotérica. Se le consideraba un dios de la magia, capaz de controlar las fuerzas del universo mediante la palabra hablada y escrita. Esta conexión con la magia lo convertía en una figura protectora, especialmente en rituales funerarios, donde se creía que Tot ayudaba a guiar a los muertos a través del inframundo. Hathor, una de las diosas más queridas y veneradas de la mitología egipcia, era la personificación del amor, la alegría, la música y la fertilidad. Representada a menudo como una mujer con cuernos de vaca que sostiene un disco solar entre ellos, Hathor también era conocida por su belleza y su papel como protectora de las mujeres y los niños. Como diosa de la música y la danza, Hathor presidía sobre los festivales y celebraciones, asegurando que el pueblo egipcio disfrutara de la vida, incluso en medio de las dificultades cotidianas. El culto a Hathor estaba profundamente entrelazado con la vida diaria de los egipcios, ya que se la consideraba una diosa que traía felicidad y abundancia. En los hogares egipcios, Hathor era invocada como protectora de la familia, especialmente en temas de fertilidad y parto. Las mujeres que buscaban quedar embarazadas o que enfrentaban dificultades durante el parto, a menudo hacían ofrendas a Hathor, pidiéndole que asegurara un embarazo seguro y el bienestar del recién nacido. Esta conexión con la maternidad y la fertilidad hizo de Hathor una de las diosas más populares en el ámbito doméstico. Además de su papel en la vida familiar, Hathor también era venerada como una diosa celestial,
Como diosa del cielo, Hathor estaba vinculada con la protección de los viajeros y los muertos. En algunos mitos, Hathor guiaba a las almas de los difuntos al más allá, proporcionándoles una transición suave hacia la eternidad. Su naturaleza protectora también se manifestaba en su relación con el faraón, a quien protegía y alimentaba simbólicamente. Se creía que el faraón era nutrido por Hathor, lo que reforzaba la legitimidad divina del rey como protector de Egipto. El papel de Hathor como diosa del amor y la alegría también la conectaba con la música y el arte. En los festivales dedicados a ella, las mujeres bailaban y tocaban instrumentos en su honor, celebrando la vida, el amor y la fertilidad. Estos festivales eran eventos de gran importancia cultural, donde el pueblo egipcio rendía homenaje a Hathor como la diosa que garantizaba la felicidad y el equilibrio emocional en la vida cotidiana. A través de la música y la danza, los devotos de Hathor expresaban su gratitud por las bendiciones de la vida. El templo de Hathor en Dendera es uno de los ejemplos más impresionantes de su culto en Egipto. Este templo, dedicado a su adoración, muestra la profunda reverencia que los egipcios sentían por Hathor y sus múltiples roles en la vida y la muerte. Los relieves y jeroglíficos en Dendera no solo destacan su asociación con el amor y la fertilidad, sino también su conexión con la medicina, la protección y la sanación. Ptah, una de las deidades más antiguas y veneradas de Egipto, era el dios creador y patrón de los artesanos. En la ciudad de Memphis, su culto era central, ya que se le consideraba el creador del universo mediante el poder de la palabra y el pensamiento. Ptah no solo era visto como el dios que trajo el mundo a la existencia, sino también como el protector de los arquitectos, escultores y artesanos que construían los grandes monumentos de Egipto. Su capacidad para crear con el poder de su mente y su palabra lo situaba como una figura fundamental en la cosmovisión egipcia. Según la teología menfita, Ptah fue el dios que, mediante su pensamiento y palabra, creó el mundo y todos los dioses. Este proceso de creación a través del intelecto y el lenguaje subraya la importancia de la palabra en la cultura egipcia, donde se creía que el habla tenía un poder mágico. Para los egipcios, el acto de nombrar algo era equivalente a darle vida, y Ptah encarnaba este principio como el creador que dio forma al cosmos a través de su voluntad y su palabra. Además de ser el dios creador, Ptah también era el patrón de los artesanos y trabajadores manuales. En su rol como protector de los artistas, Ptah fue venerado por aquellos que construyeron las grandes obras de Egipto, incluidas las pirámides y los templos. Los artesanos le rendían homenaje, creyendo que Ptah les otorgaba la inspiración y la habilidad para transformar la materia prima en formas sagradas. En muchos templos, las imágenes de Ptah estaban dedicadas a pedir su bendición para los proyectos arquitectónicos y escultóricos. Ptah también estaba estrechamente asociado con la regeneración y el renacimiento. En muchos mitos se lo vinculaba con la creación continua del mundo y la renovación de la vida. Este aspecto de su carácter lo hacía especialmente importante en las ceremonias funerarias, donde se creía que Ptah podía ayudar a los difuntos a ser renacidos en el más allá. Al igual que creó el mundo, Ptah tenía el poder de recrear la vida después de la muerte, asegurando la continuidad de la existencia en el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. El culto a Ptah no se limitaba a Memphis. En todo Egipto, su figura fue reverenciada como uno de los grandes dioses creadores, responsable de la creación y el mantenimiento del cosmos. Su conexión con la arquitectura y la escultura se refleja en los monumentos que todavía se mantienen en pie, construidos en su honor y con la creencia de que su bendición otorgaba durabilidad y estabilidad a estas grandes estructuras. Sekhmet, la diosa con cabeza de leona, era conocida como la diosa de la guerra y la destrucción, pero también como una deidad capaz de curar y proteger. Su dualidad como destructora y sanadora la convirtió en una figura temida y venerada en igual medida en la mitología egipcia. Representada como una feroz leona, Sekhmet personificaba el poder incontrolable de la naturaleza y el caos de la guerra,
pero también era invocada para traer sanación y protección en tiempos de crisis. En los mitos egipcios, Sekhmet es enviada por el dios Ra como su instrumento de venganza para castigar a la humanidad cuando ésta se rebeló contra él. En su furia, Sekhmet desata una carnicería implacable, destruyendo a todos los que se interponen en su camino. El mito narra que la diosa fue tan destructiva que Ra tuvo que intervenir para detenerla antes de que acabara con toda la humanidad. Para lograrlo, Ra engañó a Sekhmet, ofreciéndole cerveza teñida de rojo, que la diosa confundió con sangre y bebió en grandes cantidades. Al embriagarse, su furia se calmó y la humanidad fue salvada. Este mito subraya el peligro inherente en la naturaleza de Sekhmet, pero también muestra que su furia podía ser contenida. A pesar de su asociación con la guerra y la destrucción, Sekhmet también tenía un lado curativo. Se la consideraba una diosa de la medicina y la sanación, capaz de curar las enfermedades que ella misma desataba. Los médicos egipcios y los sacerdotes de Sekhmet realizaban rituales y oraciones a la diosa para invocar su protección y pedirle que sanara a los enfermos. Esta dualidad entre destrucción y curación refleja la visión egipcia de las fuerzas naturales, que podían ser tanto peligrosas como necesarias para la regeneración. Sekhmet también era vista como protectora del faraón en las batallas. Los faraones invocaban a la diosa antes de partir a la guerra, creyendo que su furia implacable les otorgaría la victoria sobre sus enemigos. Se pensaba que Sekhmet acompañaba al faraón en el campo de batalla, protegiéndolo y desatando su ira sobre los ejércitos rivales. Los textos antiguos mencionan cómo, en tiempos de guerra, los sacerdotes de Sekhmet realizaban rituales para garantizar que la diosa favoreciera al ejército egipcio, dándoles fuerza y coraje en combate. El culto a Sekhmet estaba especialmente arraigado en la región de Memphis, donde se encontraba uno de sus templos más importantes. En estos santuarios se llevaban a cabo ceremonias tanto para calmar su ira como para pedir su intervención sanadora. Bastet, la diosa con cabeza de gato, es una de las figuras más queridas y veneradas en la mitología egipcia. Asociada con los gatos, Bastet representa la protección, la maternidad y la fertilidad, además de ser una diosa que protegía el hogar y las familias egipcias. Mientras que su naturaleza es pacífica y protectora, Bastet también tiene un aspecto feroz que revela su conexión con la defensa contra los espíritus malignos y las fuerzas del caos. Esta dualidad entre ternura y ferocidad la convierte en una diosa profundamente relacionada con la vida diaria de los antiguos egipcios. Los gatos, animales que Bastet personifica, eran muy apreciados en el antiguo Egipto debido a su habilidad para cazar ratones y proteger las cosechas y el hogar de plagas. En este sentido, Bastet era vista como una diosa protectora del hogar, simbolizando la paz y la seguridad dentro del ámbito doméstico. Los gatos no solo eran venerados como animales sagrados, sino que su comportamiento protector reflejaba las cualidades maternales de Bastet, quien cuidaba de las familias egipcias, especialmente de las mujeres y los niños. Aunque Bastet es conocida principalmente como una diosa de la paz y la fertilidad, también tiene una faceta más combativa. En algunos mitos, Bastet asume una naturaleza más feroz y destructiva, similar a su contraparte Sekhmet, la diosa leona. Bastet defendía a sus adoradores de los espíritus malignos y las fuerzas del caos, y se la invocaba para proteger el hogar de cualquier maldad. Esta dualidad entre lo pacífico y lo feroz era típica en muchas deidades egipcias, que encarnaban la capacidad de crear y destruir, dependiendo de las circunstancias. El culto a Bastet era particularmente fuerte en la ciudad de Bubastis, donde los antiguos egipcios construyeron un gran templo en su honor. Este templo no solo era un centro religioso, sino también un lugar de festivales y celebraciones en los que se rendía homenaje a la diosa. Uno de los eventos más importantes en el calendario egipcio era el Festival de Bastet, donde los participantes disfrutaban de música, baile y banquetes en honor a la diosa. Estos festivales reflejaban el lado alegre de Bastet, una deidad que no solo protegía,
sino que también brindaba alegría y celebración a la vida. A lo largo de la historia, Bastet siguió siendo una de las diosas más queridas, especialmente entre las mujeres egipcias. Su conexión con la fertilidad y la maternidad la convirtió en una protectora crucial en los momentos más importantes de la vida familiar, como el parto y la crianza de los hijos. Amón, el dios de Tebas, que más tarde se fusionaría con Ra para formar Amón-Ra, fue una de las deidades más poderosas y veneradas del antiguo Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo. Al principio, Amón era una deidad local, pero con el tiempo su culto creció hasta convertirse en el dios supremo del panteón egipcio, adorando su poder como creador del universo y protector del orden. A medida que los faraones tebanos ganaron prominencia, Amón se consolidó como el rey de los dioses, reflejando el ascenso político y militar de Tebas como centro del poder egipcio. El ascenso de Amón está estrechamente vinculado con la victoria de los faraones tebanos sobre los invasores hicsos, lo que consolidó el poder de Tebas y permitió a Amón ser adorado como el dios supremo. Esta relación entre la política y la religión hizo que Amón fuera visto no solo como un dios celestial, sino también como una deidad profundamente vinculada con la protección y el poder del faraón. Los faraones consideraban a Amón como su protector divino, y muchos de ellos tomaron el nombre de Amón en sus títulos, como el famoso Ramsés II, para subrayar su conexión con el dios y su legitimidad divina para gobernar. Amón se fusionó con Ra, el dios del sol, para formar Amón-Ra, lo que le otorgó un carácter aún más grandioso y omnipresente. Como Amón-Ra, el dios no solo era visto como el creador del mundo, sino también como el protector de la justicia y el orden cósmico. En esta forma combinada, Amón-Ra garantizaba que el mundo permaneciera en equilibrio, protegiendo a Egipto de las fuerzas del caos y asegurando la estabilidad del reino. La fusión de Amón con Ra reflejaba la visión egipcia del poder divino como una fuerza totalizadora que abarcaba todos los aspectos de la vida y el cosmos. El templo de Karnak, en Tebas, es uno de los testimonios más impresionantes del poder y la influencia del culto a Amón. Este complejo religioso, dedicado principalmente a Amón, es uno de los templos más grandes y grandiosos construidos en la historia del Antiguo Egipto. En Karnak se realizaban elaboradas ceremonias y rituales en honor a Amón, y el templo se convirtió en un centro de poder político y religioso. Durante las festividades anuales, como el Festival de Opet, las estatuas de Amón eran llevadas en procesión desde Karnak hasta Luxor, simbolizando la renovación del poder del faraón y el favor divino. Amón también tenía una faceta oculta, ya que su nombre significa el oculto. Esta característica subrayaba la creencia de que, aunque Amón era el dios supremo, su verdadera naturaleza permanecía invisible y más allá de la comprensión humana. Los egipcios lo veneraban como el dios que no podía ser visto, pero que estaba presente en todas partes, protegiendo a Egipto y garantizando el bienestar del reino. Ma'at, la personificación del orden cósmico, la verdad y la justicia, es una de las deidades más fundamentales de la mitología egipcia. Su papel no solo era crucial en la vida diaria de los antiguos egipcios, sino también en su visión del universo y el más allá. Ma'at no era solo una diosa, sino también un principio fundamental que mantenía el equilibrio del cosmos. Los egipcios creían que, sin Ma'at, el universo caería en el caos, y tanto los dioses como los humanos dependían de su orden para asegurar la estabilidad de la vida. El concepto de Ma'at permeaba todos los aspectos de la sociedad egipcia, desde la justicia hasta la moralidad. Para los faraones, gobernar de acuerdo con Ma'at era esencial para mantener el orden y la prosperidad de Egipto. Cada faraón se consideraba el representante de Ma'at en la tierra, asegurando que sus leyes y decisiones fueran justas y alineadas con el orden divino. En las inscripciones y textos, los faraones a menudo destacaban su devoción a Ma'at, afirmando que su gobierno garantizaba el equilibrio del cosmos. En el juicio de los muertos, Ma'at desempeñaba un papel central. Después de la muerte,
Los egipcios creían que sus almas eran llevadas al salón de Maat, donde se pesaba su corazón contra la pluma de Maat, que simbolizaba la verdad y la justicia. Si el corazón del difunto era más ligero que la pluma, su alma era considerada justa y se le permitía acceder al campo de juncos, el paraíso egipcio. Sin embargo, si el corazón era pesado por el pecado y la mentira, el alma era devorada por Amit, el monstruo devorador de los muertos. Esta prueba reflejaba la importancia de vivir en armonía con Maat durante la vida. Maat no solo era la diosa de la justicia en el sentido ético, sino que también representaba el equilibrio natural y cósmico. En el ciclo diario del Sol, el viaje de Ra a través del cielo y el inframundo era posible gracias a la presencia de Maat, que aseguraba que el caos no interfiriera en el movimiento del cosmos. De hecho, los mitos egipcios describen a Ra llevando a Maat en su barca solar, simbolizando que el orden cósmico debía acompañar siempre el viaje del dios del Sol para que el universo continuara funcionando de manera armoniosa. El culto a Maat no era tanto una adoración de la diosa en sí misma, sino una reverencia hacia el principio que ella representaba. En los templos y los tribunales de justicia se rendían ofrendas a Maat para garantizar que los juicios fueran justos y que la verdad prevaleciera. Los sacerdotes y funcionarios judiciales estaban encargados de aplicar las leyes de acuerdo con los principios de Maat, asegurando que la sociedad permaneciera en equilibrio. Nut y Geb, la diosa del cielo y el dios de la tierra, son una de las parejas más importantes de la mitología egipcia, ya que su unión dio origen a muchas de las principales deidades egipcias, incluidas Osiris, Isis, Set y Neftis. Nut, representada como una mujer arqueada sobre la tierra, personifica el cielo, mientras que Geb, tendido bajo ella, representa la tierra. Su historia es fundamental para entender el mito de la creación en Egipto y la estructura del cosmos según la mitología egipcia. En el mito egipcio de la creación, Nut y Geb estaban originalmente unidos, lo que provocaba el caos y la falta de espacio para la vida en la tierra. Para solucionar esto, Shu, el dios del aire, intervino y los separó, elevando a Nut hacia los cielos y dejando a Geb abajo como la tierra. Esta separación permitió que surgiera la vida, y el espacio entre Nut y Geb se convirtió en el ámbito donde la humanidad podía habitar. Este acto de separación fue visto como uno de los primeros pasos en la creación del orden en el cosmos. Nut, como la diosa del cielo, es conocida por dar a luz al sol cada día. Se creía que al anochecer, Ra, el dios del sol, viajaba por el cuerpo de Nut, y al amanecer, ella daba a luz al sol nuevamente, repitiendo el ciclo eterno del día y la noche. Este proceso diario simbolizaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, y Nut jugaba un papel central en la perpetuación de este ciclo cósmico. Además, Nut también era vista como una protectora de los muertos, ya que su cuerpo estrellado representaba el cielo nocturno donde las almas ascendían después de la muerte. Geb, por su parte, era el dios de la tierra, y se creía que todas las plantas y animales provenían de él. Su rol como dios de la tierra también lo vinculaba con la fertilidad y la agricultura, ya que era responsable de proporcionar los recursos naturales necesarios para la vida. En algunos mitos, se creía que cuando Geb reía, provocaba terremotos, lo que reflejaba la conexión de Geb con los fenómenos naturales que afectaban la tierra. A lo largo de la historia egipcia, Geb fue asociado con el bienestar de la tierra y la prosperidad agrícola, lo que lo convirtió en una figura fundamental para los agricultores y las comunidades rurales. La relación entre Nut y Geb también simbolizaba la conexión inseparable entre el cielo y la tierra. Aunque estaban separados por Shu, su unión seguía siendo crucial para el equilibrio del cosmos. Sus hijos, Osiris, Isis, Set y Neftis, jugaron roles importantes en la mitología egipcia, reflejando el impacto que esta unión divina tuvo en la estructura del panteón egipcio. Khonsu, el dios de la luna, es una figura intrigante dentro de la mitología egipcia, desempeñando un papel fundamental en la medición del tiempo y en los ciclos de la vida. Como dios lunar, Khonsu estaba asociado con el paso de las fases de la luna,
lo que los antiguos egipcios usaban para medir el calendario y las estaciones. Su influencia no solo estaba ligada al tiempo, sino también a la salud y la protección, ya que los viajeros y enfermos lo invocaban para recibir su amparo en las noches. En la mitología egipcia, Khonsu es hijo de Amón y Mut, dioses importantes en Tebas, lo que lo convirtió en una deidad clave dentro del panteón tebano. A menudo se le representa como un joven con un mechón lateral en el cabello, lo que indicaba su juventud, y con un disco lunar sobre su cabeza. Esta imagen refuerza su vínculo con la luna y el ciclo nocturno. Al igual que la luna cambia de fase, Khonsu simbolizaba los ciclos naturales de crecimiento y declive, un reflejo del ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento que permeaba la creencia egipcia. Khonsu también tenía una fuerte conexión con los rituales de sanación. Se le veneraba como un dios sanador, y muchos creían que sus poderes podían curar enfermedades o aliviar el sufrimiento. En el templo de Karnak, Khonsu tenía su propio santuario, donde se llevaban a cabo rituales para invocar su poder curativo. Este aspecto de Khonsu se derivaba de su relación con la luna, ya que la luz de la luna se consideraba rejuvenecedora y protectora, especialmente durante la noche. Los sacerdotes de Khonsu realizaban rituales nocturnos bajo su tutela, confiando en sus poderes para mantener a raya las fuerzas oscuras. Otra faceta interesante de Khonsu es su rol como protector de los viajeros nocturnos. Los antiguos egipcios, al desplazarse durante la noche, invocaban su protección para evitar peligros en el desierto o en las rutas fluviales. El brillo de la luna era visto como la luz que guiaba a los viajeros, y Khonsu, como deidad lunar, aseguraba que los caminos estuvieran despejados de obstáculos y peligros. Este aspecto lo vinculaba también con la seguridad y la estabilidad en los momentos de incertidumbre. Khonsu desempeñaba un papel clave en la medición del tiempo y en el calendario egipcio. Como dios de la luna, sus fases eran observadas para marcar los meses y las estaciones, lo que regulaba tanto los ciclos agrícolas como los festivales religiosos. El calendario lunar, utilizado junto con el solar, era crucial para organizar las ceremonias y los rituales que mantenían el orden cósmico. Sobek, el dios cocodrilo, es una de las deidades más temidas y veneradas de la mitología egipcia, conocido por su conexión con el poderoso Nilo y su papel como guardián de la fertilidad. Representado como un hombre con cabeza de cocodrilo, Sobek era una figura asociada con la fuerza bruta y la protección, pero también con el agua y la prosperidad agrícola que el Nilo traía a Egipto cada año. Este dios encarnaba la dualidad de la naturaleza, feroz y destructiva por un lado, pero dadora de vida y riqueza por otro. El Nilo, el río más importante para la civilización egipcia, era la fuente de toda vida en Egipto. Las crecidas anuales del Nilo, que fertilizaban las tierras, eran vistas como un regalo de los dioses, y Sobek, como deidad asociada con el río, jugaba un papel crucial en este proceso. Los cocodrilos, que habitaban las aguas del Nilo, eran temidos por los egipcios debido a su naturaleza peligrosa, pero también eran vistos como manifestaciones del poder divino de Sobek. Así, Sobek era invocado para asegurar que las crecidas del Nilo fueran generosas y que las tierras produjeran abundantes cosechas. Sobek también era conocido por su papel protector. En los mitos egipcios, se creía que Sobek protegía a los dioses, especialmente a Ra, durante su travesía nocturna por el inframundo. Se dice que el dios cocodrilo defendía la barca solar de Ra de los ataques de Apophis, la serpiente del caos. Esta función como protector de Ra lo convertía en una figura clave para la preservación del orden cósmico. Además, en la vida cotidiana, los egipcios invocaban a Sobek para proteger sus tierras y su ganado de los peligros del Nilo, incluidos los cocodrilos que él controlaba. El culto a Sobek era especialmente fuerte en la región de Fayum, donde se encontraba uno de sus templos más importantes. En esta zona, el cocodrilo era sagrado, y se mantenían cocodrilos vivos dentro de los templos como encarnaciones de Sobek. Estos animales eran cuidados y alimentados, y los sacerdotes realizaban rituales en su honor
para garantizar la protección de las aguas del Nilo y la prosperidad agrícola. Los antiguos egipcios también creían que Sobek otorgaba fertilidad a las tierras, las personas y los animales, asegurando la continuidad de la vida. Sobek no solo representaba la fertilidad del Nilo, sino también el poder del faraón. Algunos faraones se asociaron estrechamente con Sobek, viéndolo como un símbolo de su propia fuerza y dominio sobre la tierra. Durante el Reino Medio, los faraones se identificaban con Sobek, sugiriendo que su poder era tan indomable y temible como el de un cocodrilo. Esta asociación entre Sobek y el poder real subraya la importancia de la fuerza y la protección en la ideología del reinado, con el dios cocodrilo como defensor del orden y la autoridad del faraón. Neit, una de las deidades más antiguas del panteón egipcio, es la diosa guerrera y protectora de Sais. Se la representaba comúnmente con un arco y flechas, simbolizando su naturaleza como cazadora y guerrera. Sin embargo, Neit es mucho más que una diosa de la guerra. Su papel se extiende a la creación, la sabiduría y la protección, lo que la convierte en una figura polifacética que encarnaba tanto la fuerza como la creatividad. Su culto se centraba en la ciudad de Sais, en el delta del Nilo, donde era venerada como la patrona de los guerreros y los tejedores. Uno de los aspectos más fascinantes de Neit es su papel como creadora. En algunas tradiciones, se la describe como la diosa que tejió el universo, entrelazando el tejido de la realidad misma. Esta imagen de Neit, como tejedora, refleja la importancia del orden y la estructura en la cosmovisión egipcia. Así como el tejido requiere precisión y equilibrio, Neit era vista como una deidad que mantenía el equilibrio cósmico, asegurando que el mundo funcionara correctamente. Su habilidad para tejer el universo también la vincula con el destino, sugiriendo que ella tejía los hilos del destino de cada persona. Neit también era una diosa protectora, y se le rendía culto para pedir protección en tiempos de guerra. Los guerreros la invocaban antes de las batallas, buscando su favor y su poder para asegurar la victoria. Su asociación con el arco y las flechas la convertía en una figura temible en el campo de batalla, pero también se la veía como una protectora de los inocentes y los desfavorecidos. Su capacidad para brindar seguridad no se limitaba a los campos de batalla, sino que se extendía a la protección del hogar y la comunidad. En su papel como protectora, Neit también desempeñaba un papel crucial en los ritos funerarios. Se la consideraba una de las deidades que ayudaba a guiar a los difuntos al más allá y proteger sus cuerpos momificados. Su conexión con la muerte y la renovación la vinculaba con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, asegurando que las almas pudieran continuar su viaje en el inframundo. En algunos textos funerarios, Neit aparece junto a otras deidades protectoras, como Isis y Neftis, protegiendo el cuerpo de Osiris, lo que subraya su papel central en la preservación del orden cósmico. Neit también era venerada por su sabiduría. Los antiguos egipcios la asociaban con el conocimiento y la estrategia, y en muchos casos se la invocaba para obtener claridad y dirección en situaciones difíciles. Su asociación con la guerra no solo se limitaba a la fuerza bruta, sino también a la planificación táctica y la inteligencia. Taweret, la diosa con forma de hipopótamo, es una de las deidades más queridas y veneradas del antiguo Egipto, especialmente en el ámbito doméstico. Se la conocía como la protectora de las mujeres embarazadas y los recién nacidos, y su imagen era un símbolo de protección y fertilidad. Aunque su apariencia podía ser intimidante, con el cuerpo de un hipopótamo, las patas de un león y la cola de un cocodrilo, Taweret era considerada una diosa benévola que brindaba seguridad durante uno de los momentos más peligrosos en la vida de las mujeres, el parto. El hipopótamo, el animal con el que se asocia a Taweret, era temido por su ferocidad en la naturaleza, pero en el caso de la diosa, este aspecto salvaje se veía como un símbolo de protección. Taweret usaba su fuerza y poder para defender a las mujeres embarazadas de los peligros del parto y para asegurarse de que los niños nacieran sanos. Se la invocaba especialmente durante los meses de embarazo y en el momento del parto,
Y los amuletos de Taweret eran muy comunes, colocados en los hogares para asegurar la protección de la madre y el niño. Además de su papel en el parto, Taweret también tenía una conexión con la fertilidad. Las mujeres que buscaban concebir a menudo realizaban ofrendas en su nombre, pidiéndole que bendijera sus cuerpos con la capacidad de tener hijos. En los amuletos y relieves, Taweret a menudo aparecía junto a otros símbolos de fertilidad, como el Ankh, el símbolo de la vida. En muchos hogares egipcios, las figuras de Taweret adornaban las paredes y los muebles, recordando a todos que la diosa estaba presente para garantizar la continuidad de la vida y la familia. Aunque Taweret es principalmente conocida por su papel como protectora del nacimiento, también tenía una función protectora en la vida diaria. Se la invocaba para mantener alejados a los malos espíritus y las influencias malignas, especialmente dentro del hogar. Los antiguos egipcios creían que Taweret podía ahuyentar las fuerzas negativas que intentaban interrumpir la paz y el bienestar del hogar, protegiendo no solo a las madres y los niños, sino a toda la familia. En este sentido, Taweret se convirtió en una deidad doméstica muy popular, especialmente entre las clases más bajas de la sociedad. A pesar de su imagen intimidante, Taweret tenía un carácter profundamente amable. A diferencia de otras diosas asociadas con la guerra o la destrucción, Taweret era vista como una figura puramente protectora. En muchas formas, su apariencia feroz contrastaba con su naturaleza cuidadora, lo que la convertía en una figura de consuelo y fortaleza. Los amuletos y figuras de Taweret eran omnipresentes en la vida cotidiana, y la diosa era invocada no solo en los momentos críticos del nacimiento, sino también en cualquier situación en la que se buscara protección y seguridad. Apophis, también conocido como Apep, es el dios serpiente que personificaba el caos y la oscuridad en la mitología egipcia. Apophis representaba la antítesis del orden cósmico, que los dioses, especialmente Ra, se esforzaban por mantener. Cada noche, mientras Ra navegaba por el inframundo en su barca solar, Apophis intentaba devorar la barca y sumir el mundo en la oscuridad eterna. Este ciclo diario de lucha entre Ra y Apophis simbolizaba la eterna batalla entre el orden y el caos, una lucha que los egipcios creían que era fundamental para la continuidad del universo. La figura de Apophis está profundamente vinculada con la naturaleza destructiva de las fuerzas del caos. Era el enemigo más grande del orden cósmico, encarnando la oscuridad que intentaba interrumpir el ciclo del día y la noche. Los egipcios creían que Apophis acechaba en las profundidades del inframundo, esperando cada noche el paso de la barca solar para atacar. El simple hecho de que el sol volviera a salir al día siguiente era un testimonio de la victoria de Ra sobre Apophis, y esta lucha era vista como esencial para la preservación de la vida y el orden. Los textos religiosos y mitológicos egipcios describen con gran detalle las batallas diarias entre Ra y Apophis. En estas luchas, Ra no estaba solo, contaba con la ayuda de otras deidades, como Set, el dios del caos controlado, y Bastet, la diosa protectora. Los sacerdotes egipcios realizaban rituales y hechizos destinados a ayudar a Ra en su lucha nocturna, invocando la protección de los dioses para asegurar que Apophis no destruyera la barca solar. Estos rituales subrayaban la importancia de la cooperación divina para mantener el equilibrio del universo. A pesar de ser una figura aterradora, Apophis también era necesario para la cosmovisión egipcia. El caos que él representaba no solo era visto como una amenaza, sino también como una parte inherente del ciclo cósmico. Sin la constante amenaza de Apophis, el esfuerzo por mantener el orden no tendría sentido. En este sentido, Apophis era una fuerza que, aunque destructiva, desempeñaba un papel crucial en la dinámica del universo, obligando a los dioses y a los humanos a reafirmar constantemente su compromiso con el orden y la justicia. Apophis no solo representaba el caos en el mundo físico, sino también en el espiritual. Los egipcios creían que los disturbios políticos, las catástrofes naturales y las guerras eran manifestaciones de la influencia de Apophis en la tierra.
Las fuerzas del caos eran vistas como una extensión de su maldad, y la estabilidad del reino egipcio dependía de la capacidad del faraón para mantener el orden y proteger al pueblo de la influencia de Apophis. Montu, el dios de la guerra y del sol ardiente, fue uno de los dioses más venerados en el antiguo Egipto por su papel en la protección del reino y en la garantía de la victoria militar. Representado como un hombre con cabeza de halcón y coronado con dos plumas y el disco solar, Montu encarnaba la fuerza y el coraje que se necesitaban para triunfar en el campo de batalla. Su carácter feroz y su asociación con el sol lo convertían en una deidad poderosa, invocada especialmente en tiempos de guerra. Montu no solo era el dios de la guerra, sino también una manifestación del sol en su forma más agresiva y ardiente. El poder del sol, en su punto más alto y abrasador, simbolizaba la fuerza implacable de Montu en la batalla. Se le consideraba un dios que otorgaba valor a los guerreros y aseguraba la victoria en el combate. Los faraones guerreros, en particular, lo invocaban antes de ir a la guerra, confiando en que Montu les otorgaría la fuerza necesaria para derrotar a sus enemigos. De hecho, en varios textos antiguos, los faraones se describen a sí mismos como los amados de Montu, reforzando su conexión con la deidad en sus conquistas militares. El culto a Montu fue especialmente fuerte en Tebas, donde se le adoraba como uno de los dioses protectores de la ciudad. Montu estaba vinculado a la realeza, y su asociación con los faraones subrayaba su importancia en la legitimación del poder. Durante las campañas militares, los ejércitos egipcios realizaban rituales en honor a Montu para asegurarse de que su fuerza y poder estuvieran de su lado en la batalla. El dios halcón no solo representaba la fuerza física, sino también la estrategia y el control sobre los ejércitos enemigos. Montu estaba estrechamente vinculado con el sol y el poder destructivo del calor. Se le asociaba con la guerra en su sentido más intenso, representando el lado violento y ardiente del sol, que podía destruir todo a su paso. Sin embargo, este aspecto destructivo también estaba relacionado con la renovación, ya que las victorias de Montu aseguraban la paz y la estabilidad para Egipto. En este sentido, Montu era una figura ambivalente. Mientras traía la guerra, su éxito en la batalla garantizaba el retorno del orden y la prosperidad al reino. Además de su papel en la guerra, Montu también era adorado como una deidad solar, responsable de asegurar el ciclo del sol. En algunos mitos, Montu acompañaba a Ra en su barca solar, ayudando a protegerlo durante su viaje diario a través del cielo y del inframundo. Esta conexión con Ra reforzaba la idea de que Montu no solo era un dios de la guerra, sino también un defensor del orden cósmico. La Ogdoada de Hermópolis es una de las cosmogonías más antiguas de Egipto, que describe el origen del universo a través de 8 dioses primordiales. Estos dioses, que representan el caos que precedía a la creación, fueron adorados en la ciudad de Hermópolis, también conocida como Gemun. La Ogdoada estaba compuesta por 4 parejas de dioses, cada uno con un aspecto masculino y femenino, que simbolizaban elementos fundamentales del caos primigenio: el agua, la oscuridad, el infinito y la invisibilidad. Estos dioses, aunque primordiales y abstractos, desempeñaron un papel crucial en el nacimiento del universo, preparando el terreno para la creación. Las 4 parejas de la Ogdoada son Nun y Naunet, quienes representaban las aguas primordiales; Ge y Gehet, que simbolizaban la infinitud; Kek y Keket, la oscuridad; y Amón y Amaunet, la invisibilidad. Estos dioses eran abstractos y poderosos, y su existencia precedía a todo lo demás en el cosmos. Juntos encarnaban el caos original, un estado de desorden y potencial sin forma que existía antes de que el mundo fuera creado. La Ogdoada no era vista como fuerzas malvadas, sino como elementos necesarios para la creación, de los cuales surgió la vida ordenada que conocemos. Según la mitología de Hermópolis, la Ogdoada fue responsable de preparar el cosmos para el acto de la creación. Se creía que estos dioses primordiales habitaron el caos hasta que, a través de su interacción,
provocaron el surgimiento de una colina primordial, un montículo que emergió de las aguas caóticas y sobre el cual el dios solar Ra trajo la luz y el orden. Este mito refleja la creencia egipcia en el ciclo eterno del caos y el orden, donde el desorden es una condición previa a la creación del cosmos y la vida. La creación a partir del caos no solo es un tema central en la mitología egipcia, sino también un concepto recurrente en muchas otras culturas. Los dioses de la Ogdoada no tienen una gran presencia individual en los mitos posteriores, pero su influencia en la cosmogonía egipcia es evidente. Estos dioses representaban el potencial de todo lo que aún no había sido creado, y su unión y fusión dieron lugar al surgimiento de las fuerzas cósmicas organizadas. Aunque abstractos, los 8 dioses de la Ogdoada eran fundamentales para la comprensión egipcia del ciclo de la creación, que veía el caos y el desorden como fases transitorias que precedían al orden y la vida. El culto a la Ogdoada estaba fuertemente arraigado en Hermópolis, donde los sacerdotes mantenían vivos los mitos y los rituales relacionados con estos dioses. El simbolismo de la Ogdoada también se reflejaba en la arquitectura y el arte egipcio, donde el número 8 era considerado sagrado. Las representaciones de estos dioses en los templos eran a menudo abstractas, con formas anfibias y serpentinas que reflejaban su conexión con el caos acuático y primordial. Después de conocer a todos los dioses egipcios, podemos decir que los dioses del antiguo Egipto no fueron simples figuras mitológicas, encarnaban las fuerzas esenciales que regían el universo. A lo largo de milenios, su influencia se reflejó en la cultura, la política y la vida diaria de los egipcios. Desde los templos majestuosos hasta los textos funerarios, los dioses permanecen como testigos del deseo humano de comprender el cosmos y mantener el equilibrio. Aunque las civilizaciones cambian, el legado de estos dioses sigue siendo una lección sobre la importancia de la armonía entre el hombre y la naturaleza. El panteón egipcio simboliza un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento, que aún resuena hoy en día. Estos dioses no solo gobernaban las fuerzas naturales, sino que también establecían el marco moral y espiritual de la sociedad. Desde Ra, cuya travesía diaria aseguraba la continuidad del sol, hasta Osiris, que prometía vida eterna, el equilibrio entre el caos y el orden era el eje central del pensamiento egipcio. Aunque la civilización egipcia cayó, los mitos de estos dioses persisten, recordándonos que la búsqueda del equilibrio es un desafío constante. La mitología egipcia nos deja una profunda reflexión sobre el papel de los dioses en la vida humana. Estos dioses no eran figuras distantes, sino entidades activas en la vida diaria, influyendo en la naturaleza, la política y el destino personal. La veneración de los dioses, desde los festivales a los ritos funerarios, fue esencial para la supervivencia del alma y el mantenimiento del cosmos. Hoy seguimos aprendiendo de estos antiguos mitos, que revelan una comprensión sofisticada del mundo y del lugar del ser humano en él. Aunque la civilización egipcia desapareció hace miles de años, el impacto de sus dioses permanece. Estos antiguos mitos, que describen la creación y el mantenimiento del universo, siguen fascinando a la humanidad. Los dioses egipcios simbolizan no solo las fuerzas de la naturaleza, sino también las luchas humanas por encontrar equilibrio y propósito. Hoy, sus historias siguen siendo un recordatorio de que la búsqueda del orden y la justicia es una tarea sin fin, tan relevante ahora como lo fue en la antigüedad. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete para apoyar a mi canal para así crear más historias, donde descubrirás la mitología más fascinante de nuestra historia. Saludos, del historiador antiguo.